Como cada semana, traigo un nuevo podcast recomendado y esta vez es un proyecto de nicho centrado en el sector agroalimentario de nuestro país. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y como siempre te traigo una nueva recomendación de podcast para que sigas descubriendo grandes programas y contenido de calidad. Yo soy Jorge Marín y estás escuchando Al otro lado del micrófono, mi metapodcast donde cada día, de lunes a viernes, hablo sobre todo lo que me apasiona del mundo del podcasting. Así que quédate y descubre el podcast que te propongo esta semana en el Lunes Podcastero. Este capítulo llega a tus oídos completamente gratis gracias al canal de YouTube de Ali Blue Box, donde Ali habla sobre todo de tecnología, pero también de multitud de ámbitos más, siempre desde el prisma de la accesibilidad. Y ojo, que también tiene un podcast con el mismo nombre, el podcast de Ali Blue Box, aunque en este caso está centrado en un ámbito un poquito más personal, con viajes, vivencias y experiencias. Desde aquí, mil gracias por tu apoyo mes tras mes en Ko-fi, Ali. Si vives en España, trabajas o formas parte de una forma u otra del sector al que pertenece el podcast que te traigo hoy, seguramente lo que voy a contarte no te sorprenda para nada y seas tú quien ha tenido que presumir de tu sector en más de una ocasión. Hoy traigo un podcast centrado en la agroalimentación, o sea, en la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios. Algo que, dicho así, pues puede parecer un tema un poco banal, ¿no? O incluso menor, porque es algo muy cotidiano en nuestro día a día, por suerte. Desayunar, almorzar, comer, cenar, merendar, picotear, tomar algo, salir de fiesta, viajar para degustar los platos de una región, comer en un restaurante de alta cocina o aprovechar el menú del día de un bar o una cafetería cercana o simplemente preparar lo que vas a comer en tu casa. Es algo de nuestro día a día. Pero ahora multiplicad esto por los casi 48 millones y medio de habitantes que tenemos en España o por los 8.000 millones de habitantes que tiene la Tierra en total. Aunque por desgracia no todas las personas tienen el alimento diario garantizado. Y ahora, con toda esa cifra de todas estas métodos de comida, digamos, que tenemos en nuestro día a día y por todos esos habitantes, tenemos que hacer que además no solamente les alimentemos, sino que además esto sea algo productivo. O sea, que además de este gesto de alimentarnos, hagamos un negocio que dé de comer, y aquí me refiero al sueldo, no al hecho de comer en sí, a cientos de miles de trabajadores cada día, o cientos de millones de trabajadores cada día. Eso es la industria agroalimentaria que, por suerte, en nuestro país, en España, es uno de los sectores más potentes, aunque no nos demos cuenta y aunque lo menospreciemos en muchas ocasiones. Y ahora vamos a hablar de podcast, que parece que se me ha olvidado. Era simplemente un speech inicial pues para ponernos en contexto, ¿no? Y es que el proyecto que os traigo hoy nos trae mes a mes, porque es un podcast mensual, las noticias, novedades, iniciativas, eventos, evolución, desafíos, en fin. Todo lo relacionado es una puesta al día de todo lo que rodea al sector agroalimentario en España. Su título, en España y en Europa, su título es EP Agro y es uno de los últimos podcasts que ha lanzado Europa Press, la agencia de noticias para las que produzco podcasts, en los últimos meses y que tan solamente lleva 3 episodios que duran en torno a unos 25 o 30 minutos de media y además de todo esto, sus creadoras, Ana, Paqui y Alarilla nos ofrecen un pequeño reportaje con una voz experta del sector que tratan en cada episodio. Por resumiros un poco los 3 episodios que llevan, nos han hablado en el primero de ellos de cómo las lluvias que regaron nuestro país en marzo marcaron el sector alimentario, en cómo los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afectaron o afectarán al sector vinícola y en último lugar, el último episodio, en cómo el oro líquido, o sea, el aceite de oliva, esa excelente grasa de origen vegetal que todos conocemos, es tan importante para nuestra salud y también para la economía de nuestro país. Y la verdad que realizar este podcast a mí personalmente me ha hecho redescubrir un sector que ya de por sí me gustaba o tenía cierta curiosidad, pero claro que no conocía todos los entresijos que conlleva el sector agroalimentario, porque es que no solamente dependemos de la economía, sino de la climatología, de la
macroeconomía, de las políticas exteriores, en fin, de un montón de aspectos que dices, pero ¿esto qué tiene que ver con estos tomates que me voy a comer? Pues sí, efectivamente, a lo mejor el hecho de que esos tomates que te vas a comer tú vengan del otro lado del océano, vengan de Latinoamérica o de África, es debido a que la decisión de un político en otro país, bueno, en fin, todo eso está relacionado con el sector agroalimentario, con la política exterior, depende mucho del clima, depende mucho, en fin. La verdad que ahora valoro muchísimo más y tengo en cuenta a la hora de consumir, comprar o simplemente disfrutar de cada alimento que llega a mi casa o que disfruto fuera de mi casa. En fin, os voy a dejar un enlace al podlink de EP Agro en las notas del episodio para que descubréis este podcast y os suscribáis, y por supuesto también dejaré los enlaces en la página del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde además encontraréis todos los capítulos anteriores, las redes sociales donde estoy presente, las formas de apoyar este podcast o incluso de patrocinar los próximos episodios de este proyecto. Y ojo a esto último, que quedan apenas 10 capítulos de esta temporada, así que si alguien quiere patrocinar, que esté muy atento y que se ponga en contacto lo antes posible. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.